Hola, bienvenidos a una vez más a nuestro curso de Geometría 1. Continuamos con el tema de la circunferencia de Apolonio. Lo que vamos a hacer la sesión de hoy es hablar de la relación que tienen los puntos sobre una recta que pasa por los centros de similitud de dos circunferencias dadas. Estos puntos los vamos a llamar puntos homólogos y vamos a ver qué relaciones podemos encontrar entre ellos. Si una recta que pasa por un centro de similitud de dos circunferencias no concéntricas interseca una de ellas en dos puntos distintos, también va a intersecar a la otra en dos puntos distintos. Es consecuencia de la propiedad de similitud. Estos cuatro puntos de intersección son homotéticos por pares y los dos puntos de cada par homotético se llaman puntos homólogos. No es homotético, es homotético. Aquí me sobra esta R. Se llaman puntos homólogos. Si se aparean en forma tal que cada par contenga un punto en cada circunferencia y que no sean homotéticos, los puntos de este par se llaman puntos antihomólogos con respecto al centro de similitud de la recta que pasa por estos. ¿Cómo se ve esto? Bueno, entonces de nuevo supongamos que tenemos en color azul la circunferencia C con centro en O, radio R. En color verde, la circunferencia C' con centro en O' y radio R'. Y como consecuencia de lo visto en la sesión anterior, si estas admiten tangentes externas, pues el punto en donde inciden las tangentes externas es uno de nuestros centros de similitud. Llamémoslo K, estoy con las externas. Y por el punto K tracemos una línea recta que corte a una de estas dos circunferencias en un par de puntos. Llamémoslos A y B. Entonces aquí trazamos la línea recta por K que corte una de las circunferencias en los puntos A y B. Entonces el punto A, haciendo la razón de homotesia desde K con respecto a la circunferencia C', entonces sería con centro de homotesia K y razón de homotesia R' sobre R, el punto A le corresponde el punto A'. Y al segundo punto donde se intersecan la recta y la circunferencia C, le corresponde un punto B. Haciendo la razón de homotesia de B desde el punto K con razón de homotesia R' sobre R, obtenemos el punto B'. Entonces, el primer par de puntos homólogos son A y A'. El segundo par es B y B'. Entonces ya tenemos nuestros dos pares de puntos homólogos. ¿Quiénes van a ser los puntos antihomólogos? Entonces fíjense que A, B, A', B', los cuatro puntos inciden en esta recta color roja que pasa por el punto K. A es homólogo con A', B es homólogo con B'. Eso significa que A es antihomólogo con B' y que B es antihomólogo con A', simplemente por definición. Entonces los pares AB' y BA' constituyen los pares de puntos antihomólogos con centro de similitud en K. Y también pues, la pregunta es, ¿y si lo haces del otro lado, qué pasa? Dices, bueno, entonces si ahora me fijo en el centro de similitud interior, pues de nuevo me voy a fijar en los que sean homólogos, teniendo los pares de puntos homólogos, y posteriormente en el otro par, para obtener tanto los pares homólogos como los pares antihomólogos. Entonces aquí, si nos fijamos en las tangentes interiores que inciden en el punto de similitud H
y trazamos esta recta A' en color violeta, al punto A con centro de homotesia H y razón de homotesia R' sobre R, donde R' es el radio de la circunferencia con centro en O', entonces a A le corresponde A' y al punto B le corresponde el punto B', y la razón de homotesia es R' sobre R. ¿De acuerdo? Entonces ahora A' y B' son nuestros dos pares de puntos homólogos, mientras que A, B' y B' son los dos pares de puntos antihomólogos. Entonces, acuérdense, homólogos es al que le corresponde directamente al hacer la razón de homotesia desde el punto H según sea determinado. Dadas dos circunferencias C y C' con centros O y O', radios R y R' respectivamente, con tangentes externas comunes que concurren en un punto K, consideremos los puntos A', B', C', C' y D', pares de puntos homólogos, uno sobre las rectas KA y otro sobre la recta KC, con A y C dos puntos en la circunferencia con centro en O y radio R. Entonces consideramos estas cuatro parejas de puntos homólogos con centro de homotesia K. Entonces tenemos A, B, A' y B' en una línea, C, D, C' y D' en otra línea. Entonces fíjense que aquí se formó un cuadrilátero cíclico. El ACDB, acá se formó otro cuadrilátero cíclico. A', C', D', B'. Dicen, bueno, entonces si están las mismas razones de homotesias, pues estos cuadriláteros cíclicos también deberán ser homotéticos. Oye, pero en cuadriláteros cíclicos había una serie de relaciones entre los lados opuestos, entre los ángulos opuestos. ¿Cómo se traducen todas estas relaciones que estudiamos en la unidad pasada en este caso? Sí, la unidad pasada, cuando estudiamos el teorema de Ptolomeo, las rectas antiparalelas, ¿ok? Entonces eso lo vamos a aplicar ahora. Entonces tenemos esta situación. ¿Qué se afirma sobre estas figuras en esta situación? Bien, nada más todo lo que vamos a deducir de lo que ya hemos estudiado. La recta B'D' es paralela a la recta BD. La recta B'D' es paralela a la recta BD. De manera similar, la recta AC será paralela a la recta A'C'. Pero si estas dos rectas son paralelas, la BD y la B'D', como tenemos entre el triángulo KDB y el KD'B', estas dos paralelas, estas rectas KB' y KD' serían transversales, pues entonces los ángulos que se están formando deben ser iguales y vamos a obtener triángulos semejantes, el KDB y el KD'B'. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que estos triángulos son directamente similares, ya no solo semejantes, estos son directamente similares porque están colocados en el mismo orden. El par de rectas A'C', BD es antiparalelo con respecto al par de rectas A'B, C'D. Entonces, A'C'BD. Regresemos a ver nuestras figuras. A'C', BD. Entonces estamos afirmando que este par de rectas son antiparalelas. Pero mira, ya dijimos que BD es paralela a B'D'. Como el cuadrilátero AC', D', B' es
cuadrilátero cíclico, sus pares de lados opuestos, en este caso el A' C' y el B' D', son antiparalelos. Significa que la simétrica de B' D' con respecto a la bisectriz del ángulo del ángulo D'Kb' es paralela a esta recta. Oye, pero esta recta y esta recta, la BD y la B'D' eran paralelas. Entonces, si hago semejanza de las dos, pues también vamos a tener que esta BD es antiparalela a la prima C', que son las propiedades que estudiamos anteriormente. Oye, pero si este par de lados opuestos son antiparalelos, pues nos está diciendo que aquí vamos a tener un cuadrilátero cíclico. Y si hicimos eso con esta parte, pues también lo podemos hacer con AC y D'B'. Entonces aquí vamos a tener otro par de rectas antiparalelas. La AC va a ser antiparalela a la B'D' con respecto a las rectas CD' y AB'. ¿Ok? Entonces, es lo que estamos diciendo en esta parte. Los triángulos KC'A' y KDB son inversamente semejantes. KC'A' y KDB. KC'A' y KDB. Bueno, de nuevo sale eso del hecho que de BD es antiparalela a A'C. Entonces el ángulo que se forma en esta parte superior va a coincidir con el que se forma en esta parte inferior. ¿Sí? A ver, antes de irme hasta allá. ¿El cuadrilátero es cíclico? Pues sí, porque sus pares de lados opuestos son rectas antiparalelas. Cada uno de los conjuntos de puntos A', C', DB y AC, D'B' es concíclico. Pues sí, porque los cuadriláteros correspondientes son cuadriláteros cíclicos. El producto de los segmentos KA, KB' es constante. Ese va a ser consecuencia de nuestro teorema de Ptolomeo. Entonces, KA, KB'. Entonces, KA, KB', este producto va a ser constante. Nada más es cuestión de que acomodemos convenientemente la información. Y finalmente, tangentes a las circunferencias en A' y B' forman ángulos iguales con la recta A'B. Si estas tangentes se intersecan en un punto E, el triángulo EA'B es isósceles. Que este triángulo sea isósceles va a ser consecuencia que estamos tomando pares de rectas antiparalelos. ¿Ok? Acuérdense que esto nos daba lugar a triángulos isósceles. Entonces vamos a ver ya con detalle cómo se demuestra esto. Entonces tenemos ya nuestra figura. Entonces, fíjense ustedes que ahora estos triángulos KBD y KB'D', estamos afirmando que van a ser semejantes. Aquí no sé qué se le pasó. Ok. Como K es centro de homotesia exterior de C y C', pues en particular KD es a KD', como KB es a KB', como menos R es a R'. Pero también sabemos que el ángulo DKB coincide con el ángulo D'Kb', simple y sencillamente porque los puntos K, D y D' son colineales, como también son colineales K, B y B'. Simplemente es la definición de ángulo. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este triángulo KDB y el triángulo KD'B' son directamente similares, tomando como K el centro de similitud.
Pero si ellos son directamente similares, pues entonces el ángulo que tenemos en este punto y este punto, que ya lo estaba usando por ser estas líneas paralelas, son iguales. También sabemos que KD' es una transversal. Como estos dos ángulos son iguales, entonces ya BD y B'D' son rectas paralelas, y de la misma forma pues tenemos que AC y A'C' son rectas paralelas. Entonces aquí simplemente usamos la definición de ser antiparalelas. Ok, bueno, entonces los cuadriláteros ACDB y ACD'B', me comí las primas. Entonces aquí va prima, entonces prima. Entonces estos son dos pares de cuadriláteros cíclicos convexos. Vamos a marcarlo en color azulito y verdecito. Pero si tenemos dos cuadriláteros cíclicos convexos, como consecuencia de lo que hemos estudiado antes, capítulo 2, teorema 9, si un cuadrilátero es cíclico, entonces cada par de rectas opuestas es antiparalelo con respecto al otro par. Entonces AC es antiparalelo al BD, el CD es antiparalelo al AB, y de manera semejante el A'C' es antiparalelo, el par A'C', D', B' es antiparalelo con C'D, B'A. Entonces consideremos ahora la bisectriz del ángulo CKA, que es lo mismo que la del D, K, B' y todas las combinaciones que puedan usar respetando este orden. Entonces, por definición, ¿qué está sucediendo? Bueno, la recta simétrica de la recta BD con respecto a la recta L, que habíamos denotado en esta forma, esta línea que ahora quedó punteada es paralela a la recta AC. Y también sabemos que la simétrica a B'D' va a ser paralela a A'C', pero anteriormente vimos que A'C' es paralela a C y que B'D' es paralela a la recta BD. Como ser paralelos es una relación transitiva, pues tenemos aquí que B'D' es paralela a la recta AC. Y entonces de la definición de rectas antiparalelos, como estamos tomando la simétrica de la recta dada, pues se concluye que el par AC, D', B' es antiparalelo al par C, D', B'A. Entonces aquí tenemos este otro cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son antiparalelos y de manera análoga trabajan con este otro chiquito. Muy bien. Pero en un el cuadrilátero formado por pares de rectas opuestas antiparalelos es cíclico. Entonces ya tenemos que este cuadrilátero A'B de C' es cíclico, convexo. ¡Ay, qué buena onda! Y también el otro grandotote, nada más que no me cabe el dibujo. Bueno, pero si es un cuadrilátero cíclico, ¿qué más podemos decir? Pues como es un cuadrilátero cíclico convexo, pues podemos decir que sus pares de ángulos opuestos son respectivamente suplementarios, es decir, el ángulo DBA' más el ángulo AC'D mide pi radianes, y el ángulo C'DB más el ángulo BA'C
también mide pi radianes. Bueno, pero sabemos que K, B y A' son puntos colineales. ¿Eso qué significa? Que el ángulo KBD es suplementario al ángulo DBA'. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces este ángulo es que es el KBD más el DBA', coincide con la suma del DBA' con el A'CD, y si a ambos lados de cosas iguales restamos cosas iguales, que sería el ángulo de BA, obtenemos los rectos iguales. Entonces esto nos está diciendo que el ángulo KBD coincide con el ángulo A'CD. Ok. Qué bueno. Entonces los rojos coinciden, pero de manera análoga estos dos verdes coinciden. Pero entonces ya vamos a tener ahora el triángulo DKB semejante al triángulo A'C'K. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos interiores son respectivamente iguales, pero están colocados en otro orden. ¿Ok? Entonces los triángulos son semejantes, pero están colocados en otro orden. Es decir, son inversamente semejantes. Y de manera análoga, pues se obtiene que el triángulo KCA es inversamente semejante al triángulo KD'B', que ya no me ocupo en la página hacer ese dibujo. Entonces ya demostramos con esto el tercer inciso de las afirmaciones que hacíamos. Era nada más recordar qué significan que los cuadriláteros sean cíclicos y qué significa eso en términos de pares antiparalelos. Bueno, entonces si ya tenemos esto, como consecuencia de lo anterior y del teorema 8 de la sección anterior del teorema de Ptolomeo, si dos rectas que son antiparalelos con respecto a otras dos cortan estas últimas en 4 puntos distintos, estos 4 puntos distintos son los vértices de un cuadrilátero cíclico. Entonces de aquí pues ya vamos a obtener este cuadrilátero cíclico que está formado por pares de rectas antiparalelos BDC'', y el otro que es el ACD'', B'. Y entonces con eso pues ya tenemos nuestros cuadriláteros cíclicos convexos. Y entonces, pero los vértices, los puntos que viven en un cuadrilátero cíclico son concíclicos. Entonces nada más había que recordar la definición de concíclicos. Entonces son conjuntos concíclicos y todos viven en la misma circunferencia. ¿Ok? Para el inciso que nos falta, que es el 5, como consecuencia del inciso 3, los triángulos KCA y KDB son inversamente semejantes. Y bueno, que sean inversamente semejantes, pues nos está diciendo que los lados proporcionales se comportan como sigue. KA' es AKC, KA' es AKC'. Entonces este lado largo en naranja es a este lado largo en rosita, como KD, este lado hasta este punto, es a KB. Pero ¿esto qué significa? Bueno, acuérdense que dos razones son equivalentes si sus productos cruzados son iguales, es decir, KA' por KB es AKC' por KD. Pero esto no importa qué recta con estas propiedades esté tomando. ¿Qué significa en otras palabras? Pues significa que el producto KA' KB coincide con el KC' KD para cualesquier otra recta KC que ustedes estén tomando y que corte a la circunferencia C'. ¿Sí? Entonces no me importa si es esta recta o es una recta que venga más para acá. El producto siempre nos va a estar dando lo mismo. Entonces eso nos está diciendo simplemente que este producto K', KB, no depende
de a qué altura lo estemos colocando. Siempre es constante. Para el séptimo inciso, que nos habla de una relación de ángulos, bueno, consideremos BF y A'G, las rectas tangentes a las circunferencias C y C' en un par de puntos antihomólogos, que en este caso estoy tomando el punto B, que es antihomólogo al punto A'. Entonces, si el punto B no está sobre la recta que determinan los centros de las circunferencias C y C', pues podemos tomar a los puntos F y G dentro de la recta O y O'. Hacemos eso. Y ahora vamos a fijarnos en el homólogo AF con centro de homotesia K y razón de homotesia R' sobre R. A ese punto lo llamamos F'. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el triángulo OFB y el triángulo OF'B' van a ser semejantes simple y sencillamente porque sus lados correspondientes son proporcionales. Pero por ser BF recta tangente a la circunferencia C, que es la que pasa por A, B, C y D, pues también la recta B'F' es tangente a la circunferencia con centro en O' en el punto B'. En particular, se tiene que la razón KO' sobre KO es igual a KF' sobre KF, que es lo mismo que KB' sobre KB. Pero oye, KO' sobre KO es precisamente R' sobre R, porque esa fue nuestra definición de razón de homotesia. Entonces aquí simplemente esto nos permite concluir que la razón de BAF' es esta de aquí, con respecto a BF, que es esta de aquí, o sea, la razón del cociente de este segmento sobre este segmento, que es lo mismo que O'F sobre OF por semejante de nuestros triángulos. Y es lo mismo que que O'B' sobre OB, pero O'B' y OB son nuestros radios. Entonces esto nos da R' sobre R. Entonces eso fue lo que nos garantizó la semejanza de estos dos triángulos. Pero sabemos que los puntos K, A, B, A' y B' son colineales. Y también sabemos que KO, O'F y F' por construcción son colineales. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? El ángulo KBO y el ángulo KBO', que aquí marcamos con dos rayitas en color café, son iguales. Y sabemos que A' o' es un radio de la circunferencia C. Entonces, por ser radio, sabemos que todos los radios de las circunferencias son iguales. Entonces, este lado igual a este significa que el triángulo A', O', B' es un triángulo isósceles, pero los triángulos isósceles, los ángulos de la base, que sería el ángulo en el vértice A' y en el vértice B' pintados de color café, tendrán que ser iguales. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces el ángulo O'A', B' coincide con el ángulo ABO, que es precisamente aquello que deseábamos demostrar. Pero si estos dos ángulos son iguales, entonces este ángulo más un recto más el ángulo KA'E
como son suplementarios y también son suplementarios el ángulo KBE más el, bueno, KBF más el FBB', pues entonces ya nos queda aquí que el ángulo FBA' y el ángulo BA'G coinciden, pero si estos dos ángulos coinciden, al prolongar las rectas, estas concurren en un punto que llamamos E. Entonces el triángulo BEA' es isósceles. Pero si este triángulo es isósceles, los lados opuestos a los ángulos iguales son iguales. Es decir, el lado BE es igual al lado A'E. Si el punto B pertenece a la recta OO', entonces el punto A' también pertenece a la recta OO', y las tangentes van a ser perpendiculares a la recta OO', que es la que nos une los centros de la circunferencia C y C'. Y entonces los ángulos que se forman en las tangentes, que son rectos, son iguales porque todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y bueno, si las tangentes internas son comunes, tenemos un resultado que es completamente análogo. Nada más hay que leer con cuidado cuáles van a ser ahora nuestros pares de rectas antiparalelos y dónde tenemos nuestros cuadriláteros cíclicos. Bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. Hasta luego.